Volvemos con más noticias, tema que sigue siendo debate, sobre todo después del 21 de mayo. Amplitud confirmó que apoyará la idea de legislar el proyecto que despenaliza el aborto o que pretende despenalizar el aborto en 3 casos, aunque señaló que tiene reparos también a la iniciativa anunciada por el gobierno. Vamos a analizar este tema con la integrante de ese movimiento político, la diputada independiente Carla Rubilar. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de preguntarle por su postura frente a este tema del aborto, quería preguntarle otra cosa. Esto no fue un anuncio el 21 de mayo, solo se nombró que se iba a discutir. Y luego, después, al día siguiente, nos enteramos y viene el anuncio de que sí se manda al Congreso, algo que obviamente fue un cambio de postura. ¿A qué atribuye usted que un no anuncio de 21 de mayo se transforme en anuncio un 22 de mayo? Sí, efectivamente, y muy buenas noches. Primero, Mónica, nosotros fuimos bien claros como Amplitud ese día del 21 de mayo, que sentíamos que en este tema en particular y en otros también, la presidenta había hecho solamente titulares que nosotros podíamos compartir y que muchas veces encontrábamos que iban bien encaminados, pero que lamentablemente no sabíamos el mayor detalle, como por ejemplo cuándo se iba a mandar el proyecto al Congreso, por qué Cámara iba a entrar, específicamente qué temas tocaban, cuándo empezaban los beneficios, si es que eran beneficios, y en el caso en particular de aborto terapéutico, efectivamente tenía muy poca información. Yo creo que es un tema tremendamente relevante. Nadie podría sorprenderse de que la presidenta lo haya anunciado. Es verdad, estaba en su programa de gobierno, fue un tema de campaña, pero la verdad es que un anuncio como ese, que se sabía que iba a generar polémica, porque es un tema complejo, es un tema difícil, cruzan las creencias personales con la evidencia científica, con efectivamente la sociedad que tenemos, y por lo tanto no es fácil tratar este tema, genera polarización muchas veces, obviamente que generó un interés, crítica a favor muy importante en nuestra sociedad, y yo creo que eso significó que la presidenta al día siguiente decidiera anunciar detalladamente que lo iba a enviar el segundo semestre de este año. Ahora, ¿cree usted que influyó en algo las declaraciones de Monseñor Esati y las del expresidente Sebastián Piñera, criticando tan duramente y haciendo esta comparación entre que a la presidenta le importaba más los derechos de las mascotas que, no sé si más, pero casi lo mismo que la vida de los niños que estaban por nacer? O sea, yo no podría pensar que un tema tan delicado, tan complejo, tan importante para muchas mujeres de este país pudiera ser utilizado como una herramienta política o una munición porque el presidente se refirió de tal o cual manera. Yo tiendo a pensar de que ella vio y se dio cuenta de que era un error no explicitar cuándo íbamos a tener este debate tan importante, asumió ese error y al día siguiente lo rectificó. Eso es lo que yo obviamente quiero pensar, porque no podría pensar que un tema tan importante como este se ocupa como una herramienta política. Ok, dicho esto, aclarado este punto, ¿le interpretaron las palabras de Monseñor Esati a raíz del discurso de la presidenta Bachelet? Mire, yo quiero ser muy clara. Yo creo que la Iglesia Católica tiene que defender con muchísima fuerza su postura desde la creencia y los valores que ellos tienen. Y corresponde que ellos digan la postura que creen. Pero la verdad, creo que la comparación fue desafortunada y no lo puedo negar. Creo que, primero que nada, no tenía nada de malo que la presidenta haya hablado de las mascotas. Creo que es un tema relevante de salud pública, de seguridad ciudadana en el caso de los animales peligrosos. Es un tema que aqueja a muchísimas comunas cuando son los perros vagos, y se caricaturiza efectivamente un anuncio y se le compara como si pudieran ser comparables. Yo la verdad es que creo que no tiene nada que ver. Creo que lamentablemente se presta para que el debate no esté a la altura. Creo que el argumento que puede dar Monseñor Esati puede ser mucho más poderoso desde la vereda de sus convicciones y creencias personales, y los parlamentarios las vamos a tener que escuchar, pero los parlamentarios tenemos que tener claro que nosotros legislamos no para nuestras creencias personales religiosas, sino para las convicciones que creemos que son lo mejor para Chile completo. Diputada, explíquele a la gente cuál es la postura de Amplitud. ¿Están dispuestos a aprobar la idea de legislar? ¿En qué casos hay coincidencias respecto? ¿En cuál de estos 3 casos hay coincidencia en votar a favor? Y entiendo que todavía, y explíquenos por qué, tiene dudas respecto al tema de la violación. Sí, efectivamente, nosotros en Amplitud hemos tratado de hacer un proceso bien participativo.
no queremos que esta sea una decisión de alguna persona que tenga relevancia en el movimiento, sino que conversamos con el Comité Ciudadano, conversamos con el Comité Político, hicimos una jornada programática y analizamos detenidamente este tema. Y ahí tomamos la decisión como Amplitud de aprobar la idea de legislar, porque creemos que el tiempo de debatir esto de cara a la ciudadanía llegó. Creemos que no es posible seguir teniendo este tema bajo la alfombra y que qué mejor que efectivamente la gente vea y cada uno tome su decisión final. Por eso aprobamos la idea de legislar. Al respecto de lo específico, que son las 3 causales que la presidenta ha enumerado, nosotros estamos completamente a favor de la legislación en riesgo de vida de la madre, en el entendido de que si fallece la madre va a fallecer el feto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es intentar salvar a las dos y, si no es posible, salvar a la madre. En el caso puntual de inviabilidad fetal, estamos convencidos de que hay que avanzar en legislación en un tipo de inviabilidad que es la anencefalia, que es la ausencia de cerebro, porque muchos de nosotros creemos que eso podría homologarse a lo que hoy día es la muerte cerebral, que es la base del trasplante en Chile. Si cuando una persona muere cerebralmente uno puede efectivamente sacarle los órganos y darle vida a otras personas, nosotros creemos que un feto que no es que tenga una muerte cerebral, sino que definitivamente no tiene cerebro, podría ser homologado. Pero también es realidad que hay otros casos, que no tenemos certeza porque no conocemos el detalle del proyecto, que también son inviables, pero que tienen el cerebro indemne, es decir, que no tienen ningún problema, pero sí van a fallecer inmediatamente en cuanto nazcan, como son los casos de la ausencia de los 2 riñones. Eso es una malformación incompatible con la vida y que va a fallecer inmediatamente, y que nosotros entendemos que hay que hacer un debate si es justo que el Estado obligue a una mujer a llevar hasta el final ese embarazo, con todas las consecuencias que puede tener sobre la salud mental y las condiciones de vida de esa mujer, en el entendido de que la legislación jamás puede obligar a nadie a hacerse esta interrupción del embarazo, es decir, las mujeres que quieran llevar a término un embarazo con un feto que va a fallecer inmediatamente al nacer, por supuesto que puede realizarlo. Por lo tanto, ahí tenemos dudas como Amplitud. Y en el caso de violación. En el caso de violación, que nosotros creemos que es el más complejo y el más difícil, y no tenemos una postura porque efectivamente queremos plantearle a la ciudadanía la siguiente interrogante. Es verdad que cuando el delito es agudo, una mujer que va, denuncia, es examinada por el médico legal y accede a la píldora después, probablemente no va a quedar embarazada y esos casos van a estar relativamente cubiertos. Pero ¿qué pasa con esos casos de las niñitas menores de edad, de 10, 11 años que quedan embarazadas, muchas veces que son violadas reiteradamente desde los 8 o 9 años por un familiar, por un padre, por un padrastro, por un pariente, por un vecino, incluso conocido? Y que efectivamente es un tema dramático, porque esa niña tiene capacidad de fecundarse, pero nada más que eso. No tiene capacidad de llevar bien ese embarazo, probablemente va a tener muchas complicaciones, va a ser un embarazo de alto riesgo y claramente no está preparada psicológicamente para ser madre. Y más allá pero de cuál sea... es cierto, Sí, es que más allá de cuál sea la postura de Amplitud, ¿cuál es la suya personal sobre este tema, el de la violación, en el que entendemos que no hay todavía una postura oficial de Amplitud, y por eso se lo pregunto a usted, Carla Rubilar, ¿cuál es su postura? ¿Votar a favor o en contra del aborto en el caso de la violación? Mire, fíjese que yo en una postura personal me inclino muchísimo más por la no interrupción del embarazo en caso de violación. Y le explico por qué. Porque estos casos más dramáticos, los de las niñitas, habitualmente se detectan cuando tienen 20, 22 semanas, para que la gente lo entienda, más o menos 5 meses, 6 meses de embarazo, y estamos hablando ahí de un ser humano completamente formado, estamos hablando de un niñito o de una niñita, a mi juicio, que efectivamente no tiene culpa del tremendo dolor y daño que se le ha realizado a esa pobre niña. Entonces ahí tenemos dos miradas. Uno, el drama tan tremendo de la niña, pero también tenemos otro pequeño niño en su interior. Y ese es un tema muy difícil, muy complejo, porque ni siquiera los sectores más progresistas, que son los que plantean que a las 12 semanas ahí empieza a ser un ser humano porque se forma el sistema nervioso central,
estaría considerado probablemente en la detección de estos embarazos. Diputada, ¿es este, como han dicho desde la Alianza en algunos sectores, el primer paso para terminar aprobando el aborto libre en Chile? Fíjese que yo no creo eso, yo creo que eso habitualmente es una excusa como la que se utiliza en muchísimos temas que son complejos, que son difíciles, que tienen que ver con convicciones personales para no debatirlo. Aquí efectivamente estamos hablando de 3 casos extremadamente complejos y difíciles. Nadie está hablando de aborto libre. Nosotros no somos partidarios efectivamente de un aborto libre, no es una postura que nosotros tengamos. Nosotros entendemos que estos 3 casos son muy difíciles, muy complejos, que bajo ningún parámetro tenemos la verdad absoluta, no queremos ser los maestros de las convicciones de nadie, respetamos profundamente a quienes creen que no hay que interrumpir ningún tipo de embarazo, pero también nosotros creemos que efectivamente este debate le hace falta a Chile, que tenemos que escuchar a muchísimas personas, al colegio médico, al colegio de matronas, a las sociedades de bioética, a las agrupaciones de mujeres, a las iglesias también, que duda cabe. Pero finalmente lo más importante es que el Parlamento decida legislar y decida efectivamente votar, más allá si la decisión es a favor o en contra. Ahora, yo sé que usted ya dejó Renovación Nacional, eso es evidente, lo sabemos todos, pero ¿qué le parece que Carlos Larraín diga que el que vota a favor de este proyecto debiera ser expulsado? Mire, yo partí diciéndole que nosotros habíamos hecho un gran debate con nuestras instituciones, porque no queríamos que la postura de una persona fuera la que se impusiera al resto. Obviamente que nosotros no nos podemos referir a la decisión que tome el presidente actual de Renovación Nacional o el que venga con sus militantes o sus parlamentarios. Eso es una discusión que ellos tienen que hacer. Pero qué duda cabe, Mónica, que esto refleja fielmente una de las razones por las que Lili Pérez, Pedro Brown, Joaquín Godoy y yo dejamos Renovación Nacional, y muchas personas también que se nos han ido sumando de Arica a Magallanes también renunciaron. Tiene mucho que ver con este tipo de actitudes. Y también se lo preguntaba porque si usted hubiera estado en Renovación Nacional todavía lo hubieran expulsado. O no sé, no lo hubieran expulsado necesariamente, porque no sé lo que el partido hubiera decidido, tal vez la nueva directiva decidió otra cosa, pero al menos hubiera tenido al presidente del partido pidiendo que la expulsaran. Según las declaraciones del presidente del partido, efectivamente él o alguna otra persona me habría pasado a mí o a todos los que hubiésemos dicho que queríamos votar a favor del aborto terapéutico al Tribunal Supremo para lograr nuestra expulsión. Yo recibí una amenaza similar en algún momento y yo en ese momento les dije que estaba dispuesta a renunciar, porque de verdad que creo y creemos todos en Amplitud que los temas de las convicciones personales, sobre todo en estos temas tan complejos que tienen que ver con los valores de cada uno, que tienen que ver con los convencimientos de lo que es bueno para la sociedad en su conjunto, más allá de las creencias religiosas, uno tiene que defenderlas, porque para eso estamos en política. Ahora, comparte usted las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, que ayer cuando la entrevistamos en CNN Chile dijo que como principio general ella defendía en este tema del aborto el derecho de la mujer a decidir. Mire, fíjese que nosotros desde Amplitud creemos muy fuertemente en la libertad, pero en la libertad con responsabilidad, y por lo tanto tu libertad se mantiene hasta que efectivamente te topas con otra persona a la cual le puedes afectar esa libertad. Y si le topas esa libertad, tenemos que empezar a ver qué características hay en juego. Me explico, cuando está en riesgo la vida de la madre, obviamente que tenemos que tomar una decisión. Y por eso nosotros somos partidarios. Cuando efectivamente un feto viene sin cerebro y probablemente es lo que se conoce una persona sin vida, tal vez no es lógico llevar a una madre a homologarse incluso a la tortura hasta un embarazo a final del 9º mes y tener un parto con todo el dolor que significa o una complicación incluso en ese embarazo. ¿Me entiende? Sí. Ahora, este tema del derecho de las mujeres a decidir, nosotros creemos que efectivamente aquí hay otro ser humano en camino. Algunos creen que después de las 12 semanas, otros creen que desde la concepción, y por eso Amplitud no tiene una postura única en esta materia. Pero nosotros creemos que más que eso es importante que avancemos en esta legislación, que son casos extremos, más que en pensar en avanzar en un derecho de las mujeres a decidir, porque eso probablemente es la esencia y la base del aborto libre,
donde da lo mismo si hay un embarazo incluso avanzado, porque la mujer tiene la decisión de querer tener o no tener ese feto que tiene dentro suyo. Hoy día, en un encuentro que era en pro de la diversidad, usted pidió perdón por las omisiones de su sector respecto de homosexuales, de lesbianas, de transgéneros. Me gustaría preguntarle por qué está pidiendo perdón, cuáles son las omisiones. Mire, fíjese que fui efectivamente al primer cumpleaños del Frente por la Diversidad Sexual, que agrupaba a 8 ONG de efectivamente lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Los testimonios de las ONG, los testimonios increíbles incluso de madres, de niños que tienen diferentes condiciones sexuales, calaban al corazón. Y para qué le voy a mentir que a pesar de los esfuerzos aislados que hemos realizado algunos parlamentarios por esta lucha para tener igualdad de derechos, por ejemplo Lili Pérez, que ha presentado proyectos por la identidad de género o contra la incitación al odio, nuestros esfuerzos de algunos parlamentarios por empujar el ABP, de abrirnos al debate en general, de luchar incluso contra nuestro propio sector en materias como la ley antidiscriminación, a pesar de que efectivamente muchas veces podía no ser popular, son hechos aislados. La verdad, y hay que reconocer que si bien no es patrimonio de nuestro sector nomás tener dudas o no haber ayudado o contribuido al avance de estos derechos, porque efectivamente en el sector de la concertación también hubo intenciones de parar esta agenda. La verdad es que es mi sector, del cual nosotros nos definimos como Amplitud, como un sector de centro y de centro derecha, el que muchas veces, por convicciones y creencias personales y religiosas, entrampó el avance de esta agenda. Y yo creo que si bien efectivamente los perdones son personales, yo tuve la oportunidad de estar ahí, en el podio, y hablar, y creo, y me salió del corazón, que si bien no puedo pedir perdón por cada uno de ellos, porque insisto, es personal, creo que sí valía la pena pedir perdón por el sector, por las omisiones o acciones que hicimos para impedir que efectivamente avanzara más rápido en construirse una sociedad sin discriminación y mucho más inclusiva. ¿Y está su voto para un matrimonio igualitario y con derecho a adopción? Mire, nosotros creemos que nos falta como Amplitud debate en este tema. El suyo. Nosotros creemos que hay que avanzar efectivamente en el matrimonio homosexual. Tenemos dudas, efectivamente, y lo reconocimos humildemente en el tema de la adopción. Y queremos escuchar las experiencias de familias homomarentales, queremos ver el bien superior del niño, porque en esto lo que uno tiene que ver es el niño y el derecho de él a tener felicidad y buenas condiciones, no el derecho de los padres que no pueden tener hijos a ser padres, o de los homosexuales a ser padres, sino que de que ese niño esté en buenas condiciones. Y bajo ese parámetro, Amplitud está completamente dispuesta a debatir, a conversar y posteriormente tomar una decisión para votar, que puede ser a favor o en contra. Pero nosotros creemos y humildemente que nos falta mucha más información y escuchar a muchísima más gente para tomar esta decisión. Diputada Carla Rubilar, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Gracias, Mónica, que esté muy bien. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso.